Bienvenidos de vuelta a 7x7, edición extraordinaria. Estamos saliendo en vivo. Son las 10:30 de la noche casi, hora peruana. Al comenzar el programa solo teníamos el boca de urna. Keiko estaba arriba. Era una señal alentadora para mí. Pero ahora es Castillo quien está arriba. Como estuvo arriba toda la segunda vuelta, ¿no? Salvo en la medición en el simulacro de ayer sábado de Ipsos, que ponía a Keiko un punto arriba. Y salvo en el boca de urna, que ponía a Keiko 6 décimas. Bueno, ahora está Castillo 4 décimas. Es poquito, claro, pero con 4 décimas se puede ganar o se puede perder, ¿no? Kuczynski le ganó a Keiko hace 5 años por 3 décimas. Dicho eso, vuelvo entonces a mi estado natural de todas estas últimas semanas, a resignarme, descorazonado, abatido, a que al final ganará Castillo. Cabe entonces preguntarse si al final gana Castillo, como está ganando a esta hora de la noche, ¿por qué ganó? ¿Por qué va ganando? ¿Por qué podría al final ganar? Tengo algunas ideas dispersas, desilvanadas, que me gustaría compartir con ustedes, razonar juntos, ¿no? Una, es evidente que la pandemia, este último año y fracción, más de 180.000 muertos, ha dañado gravísimamente el tejido social del Perú. Ha enfermado literalmente al Perú. Es por tanto comprensible, perfectamente racional, que todas aquellas personas, millares, quizás centenares de miles, que han visto morir a un familiar, a su madre, a su padre, a un hermano, a una pareja, a un amigo de toda la vida, por culpa del coronavirus, debido a que no había un balón de oxígeno, una cama de cuidados intensivos para salvar esa vida preciosa que se apagaba, es comprensible, decía, que todas esas personas condolidas, rotas por la tragedia, estén furiosas. ¿Y con qué o contra qué están furiosas? Están furiosas contra los que tienen el poder, contra los que gobiernan, contra la clase política. Toda esa gente que ha visto perder a un familiar por coronavirus, debido a la negligencia y a la incompetencia del gobierno de Vizcarra, es gente que no encuentra razones para preservar el modelo económico o para seguir confiando en la clase política, en el elenco estable de la clase política. Toda esa gente, o buena parte de ella, humillada por el coronavirus, humillada porque no había oxígeno, cama, vacuna, probablemente tiene ganas de patear el tablero, y patea el tablero. Y votar por Pedro Castillo es patear el tablero. Es decir, esto que tenemos hace años en el Perú, no me gusta, no me sirve, no funciona para mí. No funciona en la medida en que se murió mi mamá o mi papá o mi hija o mi hermano de coronavirus. En ese punto, el gran culpable no es Sagasti. Sagasti ha hecho un gran gobierno. El gran culpable es Vizcarra. A Vizcarra, la prensa lo aplaudió, diría más, lo lisonjeó, diría más, lo aduló. Casi todos lo adulaban cuando él se dedicaba a encerrar a los peruanos. Si ustedes son memoriosos, yo no lo adulaba. Yo estaba en contra del encierro, en contra de la cuarentena. Y él, en ese momento,
que se solazaba, se regocijaba encerrando a los peruanos, tendría que haber comprado la vacuna. No lo hizo. Lo hizo Chile de Piñera, no lo hizo Perú de Vizcarra. Entonces, tengo para mí, si me permiten, que Vizcarra ha resultado siendo el jefe de campaña de Pedro Castillo, ¿no? Porque hizo un manejo tan paupérrimo, tan catastrófico de la pandemia, no solo en términos de salud, sino en términos económicos, y a eso voy enseguida, que ha dejado al Perú en ruinas. Y desde esas ruinas, desde esos escombros, desde ese dolor profundo, ha votado hoy mucha gente que ha ido a patear el tablero. Ahora, sumemos a los familiares de las víctimas caídas por el coronavirus, a todos aquellos centenares de miles, quizá millones de peruanos, que en este último año y fracción han perdido sus empleos y no han podido recuperarlos. Es gente que había logrado progresar, es gente que ya estaba en la clase media, que podía, por consiguiente, experimentar una mejora en su calidad de vida. Por tanto, es gente que podía ver con simpatía el modelo económico, la clase política. Bueno, eso también se arruinó. Un montón de gente que estaba en la clase media se hundió de regreso en la pobreza. Perdieron sus trabajos, no los han podido recuperar, se encuentran entonces humillados por la crisis económica, tampoco se pueden vacunar, se encuentran entonces doblemente humillados. ¿Cómo pedirle a toda esa gente que vote por el sistema, por el modelo? El sistema, el modelo, no les da trabajo, no les da vacuna, no les da porvenir. Lo han perdido todo, o casi todo, por culpa de la pandemia, por culpa de Vizcarra. Todo esto que ocurre en el Perú desde principios del 20, e incluso me iría un poquito antes, el segundo semestre del 19, cuando Vizcarra cierra el Congreso abusiva, torpemente, yo creo que todo eso ha jugado a favor de un candidato tan improbable que no estaba en el radar de nadie como Pedro Castillo. Mucha gente que vota por él, pienso yo, es gente que ha perdido a un familiar, es gente que ha perdido su trabajo, es gente que ha dejado de confiar en la clase política tradicional. Y ahí vamos entonces a un tercer bolsón de votantes de Castillo. Un bolsón de votantes en el que Keiko Fujimori tenía grandes dificultades en capturar electores. Y son los votantes, quizá que no han perdido un familiar de coronavirus, quizá que no han perdido su trabajo, pero que están asqueados por la corrupción. Millones de peruanos que, desde Fujimori hasta Vizcarra, han visto que los presidentes siempre están salpicados por el fango hediondo de la corrupción. Siempre. Siempre ladrones, siempre felones. Fujimori y Toledo y García, que se pegó un tiro, y Humala, que estuvo preso, y Kuczynski, que estuvo preso y está preso en su casa, y fue un desastre, y Vizcarra, que fue el peor de todos, el más pérfido, el más cobarde, el que se vacunó a escondidas. ¿Cómo pedirle entonces a un peruano que confíe en la clase política, que esa clase política trabaja para él? ¿Cómo pedirle eso? ¿Y cómo pedirle a un peruano que desmarque a Keiko de la clase política tradicional? Muy difícil, porque el peruano que ve
a la clase política corrompida, envilecida, ladrona, tantos presidentes ladrones, prófugos, suicidados, a punto de volver a la cárcel, claro, ven a Keiko como parte de ese elenco estable, como parte de ese reparto teatral abucheado por el público. Entonces ya es mucha gente, ¿no? Los que han perdido familiares por coronavirus debido a la negligencia de Vizcarra, los que han perdido sus trabajos y se han hundido de regreso en la pobreza, y los que han dejado de creer en la clase política, en el modelo, en el sistema, porque dicen, al final, todos me roban. Entonces, si sumamos, ahí hay muchos votos a favor de Castillo, muchos votos. Castillo llegaba con un capital político formidable. ¿Cuál es? No tiene un pasado político, no ha ocupado un cargo público, no ha sido alcalde o concejal, congresista o ministro, gobernador, no ha sido nada. Él dice, yo soy maestro. En realidad hace años no dicta clases, es líder sindical. Tuvo un protagonismo marginal en una huelga hace 3 o 4 años, pero no era una personalidad conocida, no era parte de la clase política, del elenco estable de la clase política. Es obviamente un marginal, un contestatario, alguien que viene de afuera, un outsider. No tiene pasado político, no hay escándalos detrás de él, porque no tiene pasado político. Militó en el partido de Toledo, pero eso, en fin, es un dato trivial, anecdótico. No ocupó cargo público. Entonces, eso evidentemente ha sido un activo para él, ¿no? Por oposición a Keiko, que tiene un pasivo muy pesado, que es el pasivo de la dictadura de su papá y el de sus errores políticos, errores propios, ¿no? Principalmente en el último quinquenio, cuando tuvo una mayoría parlamentaria que no supo usar con sabiduría, que usó de una manera vengativa o rencorosa para destruir a Kuczynski, y al final se destruyeron ambos, se canibalizaron ambos, con la cabeza de Kenji rodando en el camino también, ¿no? Esta es entonces mi explicación tentativa de por qué Pedro Castillo va adelante en el conteo rápido de Ipsos y podría ser el presidente electo del Perú. Porque ocurrió una tormenta perfecta, ¿no? La pandemia, la falta de vacunas, la severísima crisis económica, el creciente desempleo y el hartazgo, el asco, la repugnancia moral de los peruanos respecto de la corrupción de sus políticos, de sus gobernantes, ¿no? Esa suma abre la puerta a un outsider. El outsider en algún momento pareció el ex arquero de fútbol Forsyth, ¿no? Que decía, yo soy el único que propone cambio y los demás son la mismocracia. A mí no me gustaba esa frase, porque por un lado era desdeñosa de la democracia o de la necesidad de tener unos políticos profesionales que hagan carrera, y por otro lado era mentirosa porque él no era el único que postulaba o representaba el cambio. Vamos a ver, Castillo es un cambio mucho más telúrico que el de Forsyth, ¿no es cierto? Es decir que de las 19 candidaturas en juego, creo que eran 19, quizá el cambio más telúrico, poderoso, brutal, era el de Castillo, ¿no? Era la candidatura más a la extrema izquierda, más lejos a la izquierda que Mendoza, que Arana, mucho más lejos que Guzmán. Ya está. Entonces la gente quería el cambio y Forsyth ya no era el cambio, ¿no? En algún momento Lescano pasó a ser el cambio, pero Lescano era el cambio tibio, descafeinado, comparado con el cambio express, cargado, que es Pedro Castillo.
Y una vez que la gente se encandila con un candidato presidencial, y por eso yo decía que esta elección me recordaba tanto a la que ganó Fujimori hace 31 años, es muy difícil romper ese encantamiento, porque la gente deja de razonar. Y entonces la adhesión o la lealtad a ese candidato se convierte en un acto de fe. Y la fe es una operación emotiva, pasional. Entonces tengo para mí que la irrupción de Pedro Castillo, parecida a la de Fujimori hace 31 años, es la respuesta pasional, entrañable en la medida en que proviene de las entrañas, de las vísceras, de los peruanos tan injustamente castigados estos últimos años. Por la pandemia, por los robos de su presidente, por los escándalos de corruptelas de Odebrecht, por la crisis económica, por supuesto, agravada por la pandemia, ¿no? Así me explico yo la irrupción de Castillo. Añado algo más antes de ir a la segunda pausa. Castillo, no siendo evidentemente un político con sólida formación académica o intelectual, con un conocimiento más bien profundo de las aldeas peruanas, con un conocimiento, digamos, tribal del Perú andino, del Perú antiguo, ¿no? Castillo no resultó un mal candidato. ¿Por qué digo esto? Porque tenía un guión, seguramente escrito por Cerrón, y ese guión tenía algunas ideas fuerza. Vamos a refundar el Perú, vamos a escribir una nueva constitución, vamos a dar de baja la constitución entreguista, neoliberal, vamos a recuperar nuestras riquezas que los extranjeros, las transnacionales nos roban. Ni un pobre más en el Perú, en un país rico no puede haber pobres. Un discurso que repetía y que caló hondo. Un discurso que muchos peruanos postergados, marginados, fuera de la fiesta, abrazaron, ¿no? Ah, caramba, este es mi candidato, este es el justiciero, machete en mano. Se acabó la Constitución, se escribe otra, se acabó la clase política, van presos todos o casi todos, cierro el Congreso porque me lo pide el pueblo, y la riqueza, los recursos naturales, todo es para nosotros, para el pueblo. Y segunda reforma agraria también, y si me apuran, vamos por las AFPs y las financieras, y los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los ferrocarriles, y te estoy hablando a ti, López Aliaga. Y eso a la gente le encantó. Es decir, que ese discurso, digamos, profundamente rencoroso o vengativo, ahora nos toca a nosotros, penetró en el espíritu de millones de peruanos que hoy votaron por Pedro Castillo, ¿no? Les dijo lo que ellos querían oír, ¿no? Ahora, ¿esos peruanos son comunistas? Yo creo que no. ¿Son chavistas? Yo creo que tampoco. ¿Son conscientes del riesgo que entrañan Castillo y Cerrón en el poder? No, están mal informados. Pero eso es otro tema. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Repasando esta histórica jornada electoral, va adelante en el conteo rápido de Ipsos Pedro Castillo por 4 décimas, 50,2 contra 49,8 de Keiko Fujimori. Ya venimos.